Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Hablemos de Relaciones y Divorcio. Como siempre, mandando un saludo muy especial a la audiencia que nos sintoniza esta mañana y a Motiva Activa, que nos da la oportunidad de estar con ustedes aquí compartiendo esta información que podría ser útil para muchos de ustedes. Se entiende que la información de divorcio no es específicamente para alguien porque a lo mejor usted no está pasando, ni siquiera se le cruza por la cabeza pasar por esta situación. Pero recuerde que a veces el universo nos permite escuchar este tipo de información para que nosotros podamos ayudar a otras mujeres que están pasando por esta situación o a hombres, ¿por qué no? Porque recuerde que los hombres también lloran, los hombres sufren igual en un divorcio, en una separación, no solamente las mujeres. Entonces, si usted no está pasando por esta situación, por favor, escucha la información. Es muy útil porque usted la puede divulgar más adelante para algún familiar, algún amigo o alguien que esté necesitando este tipo de apoyo. Bueno, y sin más que agregar, el tema de hoy lo he titulado El conocimiento es poder. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en estas situaciones difíciles no encontramos por dónde empezar. Entonces, yo he hecho aquí unos pasos para que ustedes sigan desde el momento que alguien está considerando el divorcio o pensándolo, no necesariamente ya lista para ir a radicar una demanda de divorcio, pero considerando, ¿qué me está pasando en mi matrimonio? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué banderitas rojas estoy observando que a lo mejor se pueden arreglar? Entonces, aquí empezamos con el paso 2. Van a decir, oye, te equivocaste, falta un paso. Bueno, el paso 1 se los voy a dar al final porque entonces les va a hacer sentido por qué es el paso número 1. Así es que vamos a comenzar con el paso 2. Asegúrate que tu matrimonio ha terminado completamente antes de radicar una demanda de divorcio. Muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que tienes que hacer cuando estés considerando esto, cuando esta mañana en la mañana te levantes y digas, hoy voy a buscar un abogado. Respira. Respira, piensa, comunícate con el esposo o la esposa si estás enojada, si el pleitecito, lo que sea que ha provocado este pensamiento está fresco, dale unos 3 días, unos 4 días, una semana, hasta que tus emociones rebajen. Porque he visto muchas mujeres y hombres cometer el error de ir a radicar una demanda de divorcio cuando en realidad no están listos para hacerlo. Entonces, mi recomendación principal es cálmate, respira y conversa. ¿Qué vas a hacer con el esposo o la esposa? Platicar y mirar si esa situación se puede arreglar. Entiendo que en algunos casos es difícil, posiblemente estemos hablando de una infidelidad, posiblemente estemos hablando de algo que para usted o para él o para la mujer o el hombre fue muy malo, pero en realidad acuérdense que cada cabeza es un mundo y las dos personas tienen diferentes puntos de vista. A lo mejor lo que pasó no fue hecho ni por maldad, ni por molestar, ni por lo que sea, sino por pura ignorancia y la ignorancia saber que a usted le iba a molestar. Entonces, vamos inmediatamente a tomar esa decisión brusca de buscar un abogado inmediatamente después de una pelea. Tenemos que calmar nuestras emociones, hablar con el compañero, mirar si se puede arreglar la situación. En otras palabras, nosotros en el coaching tenemos una frase que se llama el chequeo ecológico. Cuando yo tome esta decisión, ¿para dónde me va a llevar? Es ir a visitar las diferentes avenidas o los diferentes case scenarios, como dicen los anglos, para ver si estás lista para eso, porque en un momento de enojo simplemente pensamos en salirnos del lugar y correr. Pero recuerda, tenemos que pensar en nuestros hijos si los hay, tenemos que pensar en, perdón, la economía, no vamos a poder mantener solas, tenemos que pensar en, tenemos un trabajo para seguir adelante con esto. Eh,
con el plan, cuando digo esto es con el plan de seguir con el divorcio, tenemos dinero para pagar el abogado. So, todas estas cosas no nos sentamos a pensar. Y otra, aunque tengamos todo eso ya listo, ¿cómo nos vamos a sentir cuando nos separemos del esposo? Esa es otra cosa que nadie se pone a pensar. Hay muchas mujeres independientes y hombres, obviamente independientes, que dicen, bueno, si ella se va o él se va, a mí no me hace falta económicamente o de ninguna otra forma, pero está la forma emocional. Cuando vemos que esta persona ya va saliendo de la casa con sus maletitas, se nos cae el mundo, aunque podamos pagar una renta, un mortgage, aunque nos sintamos autosuficientes, aunque tengamos un trabajo, aunque tengamos una carrera, a veces nos quiebra el hecho de tener que ver a la persona con la que hemos estado muchos años o la persona que todavía amamos irse de nuestra casa. Así es que, por favor, hay que respirar y hay que asegurarnos que ese matrimonio ya se terminó antes de tomar esa decisión final. Luego, vamos con el paso 2. Si ya agotaste todos los recursos, ya tú sabes que ese matrimonio no te suma, ya tú tiraste medidas cómo vas a vivir por los próximos 6 meses o el año que el divorcio esté en proceso, si ya tú tienes todo bajo control, entonces, ¿cuál es el tercer paso a seguir? Es prepara tu equipo de expertos. Mm, Se oye muy complicado, perdón, se oye muy complicado decir prepara tu equipo de expertos, pero en realidad sí necesitamos un equipo de expertos. ¿Cuál es ese equipo de expertos? Empezando por el abogado. Tenemos que saber a quién vamos a contratar, cómo lo vamos a contratar, cuánto nos va a cobrar ese abogado. Y por esa razón, tenemos que tener por lo menos 3 entrevistas diferentes con un abogado que hable su idioma, con un abogado que la entienda, con un abogado que le dé esa confianza de decir, tranquila, deja todo en mis manos y aquí nosotros nos encargamos de lo demás. El otro experto sería un asesor financiero. Para las personas que pueden contratar este servicio, es importante que lo hagan porque la economía en su hogar definitivamente va a cambiar. Hay muchas personas que dependen de el cheque, por decirlo de esa manera, del esposo. El esposo deposita el cheque al banco o la esposa donde las esposas son las que manejan la economía en casa. Y al no tener esa entrada de dinero para distribuirla, entonces nos desbalanceamos emocionalmente. Así es que tenemos que tener un asesor financiero para estas personas que manejan cantidades de dinero grandes. Obviamente el que no tiene mucho, pues lo puede manejar solo. Pero he visto muchas personas que empiezan a despilfarrar la plata, ya sea durante el divorcio o después, cuando ya les dan su porción de lo que les tocaba después de 20 años de matrimonio o después de una buena separación, de una buena división de bienes. Hay personas que no saben qué hacer con ese dinero porque tal vez su pareja era el que manejaba o la que manejaba las finanzas. Entonces empezamos a gastarlo indebidamente o a hacer inversiones que en realidad no nos conviene. Entonces, por eso precisamente un experto sería un asesor financiero que le pueda decir dónde invertir ese dinero o cómo hacerlo crecer más adelante para que le sirva a usted y a sus hijos. Otro experto, perdón, voy a tomar un poquito de café porque mi garganta. Otro experto sería el agente de bienes raíces. Es importante que usted entreviste a un par de agentes de bienes raíces para decirle la cuestión de su casa, para explicarle los pormenores de una venta. Ya el abogado o usted y su pareja deciden si esa venta o el resultado de esa venta ustedes lo van a repartir o la casa se queda con una persona o la ganancia se queda para una sola persona. Todo eso pues son cosas que ustedes se va a tener que enfrentar en el divorcio que a lo mejor no nos ponemos a pensar porque no sabemos. Pero esto es nada más abriéndoles la ventanita a lo que es el conocimiento, porque cuando usted sabe un poquito de esto, ya no va tan ciega a una situación
tan difícil de pasar como lo es un divorcio. En un divorcio, pues las emociones a veces toman control de nosotros y si estamos muy débiles empezamos a llorar, se nos derrumba el mundo, no nos da tiempo de pensar, ni meditar, ni hacer un plan de acción en el medio de todo el relajo que está pasando. Entonces, por eso, cuando nosotros empecemos a ver esas banderitas rojas o nuestra intuición a veces nos avisa que algo no está bien, empecemos a educarnos. Por si sí o por si no, usted ya va un poquito adelantada a lo que se pueda enfrentar si llega ese momento tan difícil como lo es el divorcio o la separación. Ahora, quería explicarles un poquito el tipo de abogado que usted necesita contratar. Usted puede contratar a quien usted le dé la gana, obviamente, pero ha sido una experiencia para mí el ver a tantas personas utilizar al mismo abogado que les hizo el accidente, que no es abogado de familia, que no más por creer que ese divorcio es fácil, que no el señor o la señora tal vez no va a pelear, empiezan con una demanda de divorcio amigable y luego terminan con un problema gigante en sus manos. Pero ¿qué pasa? Y esto es con todo el respeto a los abogados, pues ellos obviamente son una eminencia en lo que hacen. Por eso precisamente usted tiene que buscar a alguien que haga ley familiar para que no hayan complicaciones después. El abogado de ley familiar está empapado de ese conocimiento para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer en cuanto a su situación. Hay muchas personas que por ahorrarse gastos de abogado optan por ir a contratar a alguien que les haga los papeles, que le hagan los papelitos y bueno, usted tiene que saber que una demanda de divorcio, una petición de divorcio es un documento muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Muy básico y es firme para todas las personas. Eso es lo que le quiero decir. Pero si usted tiene situaciones especiales, el abogado va a saber qué poner en esa petición de divorcio, porque si no, usted puede tener problemas más adelante. Entonces, tenga cuidado. Como digo, repito, hay personas que por ahorrarse dinerito les sale mucho más caro, porque en la experiencia de paralegal que tengo, miraba como muchas personas llevaban estos documentos al abogado y el abogado les tenía que cobrar el doble por arreglar el error que ya estaba cometido y por su trabajo. Entonces, a veces es mejor ir directamente con un abogado porque ellos son los que tienen el conocimiento. Ellos saben que si cometen algún error, si el abogado lo cometió, el abogado lo tiene que arreglar. O sea, para eso usted está contratando a un profesional, que no deberían de haber errores, pero pues a veces pasa. Pero ellos saben cómo solucionarlos. Así es que mucho cuidado, especialmente cuando hay niños. Recuerde de que una petición de divorcio son 3, 4 paginitas si no hay una petición de orden de restricciones o una petición temporal, que las personas que le hacen estos documentos saben que usted sola no se va a poder defender o usted solo no se va a poder defender. Así es que definitivamente mi recomendación es vaya a buscar un abogado que practique ley familiar, porque estos casos a veces se complican demasiado al grado que pueden cometer errores grandes. Así es que eh, entreviste por lo menos a 3 abogados de familia, conózcalos, ponga atención a los cobros, eso es muy importante. Muchas personas toman un abogado solo porque vienen recomendados de alguna amiga, la comadre, la prima, pero la situación es que no se fijan en cuánto el abogado les va a cobrar. Hay abogados que cobran de $250 por hora hasta $1,000 la hora. Entonces, hay que leer esos documentos, el contrato de servicios de su abogado para saber exactamente cuánto le va a cobrar, cuánto va a ser la hora que usted va a pagar porque he visto muchas personas que toman al abogado como su terapeuta porque no saben la diferencia entre una pregunta legal y un problema emocional suyo. Entonces, los abogados la escuchan, especialmente esos que están
ganando por hora, ellos le van a escuchar en todo momento. El problema es que como abogados ellos no tienen las herramientas para decirle a usted cómo calmar sus emociones, cómo sentirse mejor, cómo, o no le diga, mira, eso no pretende el caso, así es que no me lo cuentes porque estás pagando dinero extra. No, los abogados no le van a decir eso. Es su obligación conocer todas estas cosas. Por eso mi trabajo es educarlos sobre qué es lo que va a pasar, más o menos darles escenarios de cosas que podrían parecerse a su situación. Fui paralegal de divorcios por 25 años, o créame, he visto una o dos cositas que pasan durante un proceso de divorcio. Así es que otra cosa es, sácale provecho a esa consulta del abogado que vas a hacer. Algunos abogados te cobran por la consulta y otros te la dan gratis. Pero esta persona que te está cobrando la consulta, sácale el máximo provecho a esa hora. ¿Cómo se lo vas a sacar? Bueno, yendo al grano con las cosas que de verdad importan. No es que tus emociones no importen, el problema es que no las puedes llevar a ese lugar. Entonces, tú tienes que tener ya tus preguntas importantes listas o tus preguntas poderosas listas para saber exactamente eh, a qué te vas a enfrentar en cuanto a lo legal. Muchas personas dicen, pero es que yo no sé qué preguntarle, yo nunca me he divorciado. Totalmente de acuerdo. Para eso existen personas como yo que te pueden guiar y te pueden decir, de acuerdo a tu situación, qué preguntarle al abogado. Hay muchas personas que van y hablan una hora o lloran una hora y en realidad no hacen las preguntas necesarias. Eh, de nuevo, las preguntas poderosas son esas que te causan miedo, que te causan inestabilidad emocional. Un ejemplo de esta sería cuando uno de las partes dice, si te vas, me llevo a los niños. O si te vas, no te dejo nada, no te doy nada en la repartición. Bueno, no se crea absolutamente nada de lo que su pareja le diga, ya sea hombre o mujer. Ellos no son abogados y ellos no pueden saber exactamente lo que es la ley. Por eso precisamente es que usted tiene que ir con un especialista, con un abogado empapado de esa ley familiar para que la saque de todas esas dudas, que si le pueden quitar los niños, que si le pueden quitar parte de lo que él tiene, si le corresponde parte de los bienes que él tiene, porque recuerde que cada caso es diferente y especial. Hay personas que se casaron bajo un acuerdo prenupcial. Tiene que tener el acuerdo prenupcial con usted para ver cuáles fueron los puntos que se tomaron al momento de casarse. Puede ser que ese acuerdo prenupcial nomás cubra lo que la persona tenía anteriormente, pero no lo que viene en el futuro. De todas maneras, es importante que usted busque un abogado para que el abogado lo lea y le explique cuáles son dónde usted está parada o dónde usted está parado. Así es que esas preguntas, hacérselas al abogado. Ah, Lea y entienda su contrato de servicio. Es importante saber si el abogado a usted le va a cobrar los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, no importa de dónde vengan, si vienen de afuera o si las llamadas se las hace él, usted tiene que saber cuánto va a estar cobrando el abogado le va a estar cobrando por llamarla, por asesorarla, por usted llamando a la oficina cada rato a preguntar cómo ve el caso. Entonces, es importante saberlo. Hay ciertas normas que se hacen en algunas oficinas de los abogados y es que si usted llama ya sea 1 minuto, 2 o 5, ellos le cobran 15. Ellos como decimos nosotros, lo redondean a 15 minutos. Si usted se pasó 20, le cobran media hora. Y recuerde, si de esa media hora usted tiene que pagar $250 porque el honorario de él son 500 la hora, si hace números, a veces se nos suelta la lengua y empezamos a platicar y a platicar. Y pues a veces hablamos una hora y en realidad sin ningún beneficio porque lo que estamos haciendo es buscando la aprobación, la empatía, el apoyo del abogado, pues estamos en el lugar equivocado, porque pues por una fracción de esa hora, usted puede contratarme a mí o puede contratar a un psicólogo o lo que usted desea.
Bueno, más adelante hablamos de eso. Los tipos de honorario, ya lo expliqué. A veces hay abogados que cobran por hora, hay que poner atención cuánto se cobra la hora, y hay abogados que cobran tarifas planas. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado que cobra por hora y otro que cobra tarifas planas? La atención. ¿Por qué? Porque un abogado que cobra por hora, obviamente él va a estar al pendiente suyo porque cada vez que usted llame va a salir bastante dinero de su bolsa. Ahora, el abogado que le cobra tarifa plana, él sabe que solamente la va a contactar a usted cuando él necesite alguna información importante. Usted puede llamar a la oficina y ver cómo va su caso, pero también hay formas de que usted vea en una página web del condado de usted, donde usted se encuentra, hay maneras de monitorear su caso para que no esté llamando a la oficina del abogado y saber cómo va. Recuerde que el divorcio es un proceso y depende de dónde está, puede ser un proceso muy largo. El hecho de que usted ya está deprisa para salirse de esa relación no quiere decir que el abogado se va a apresurar nomás para complacerla o complacerlo. Es un proceso donde usted tiene que tener mucha paciencia, mucha entereza, mucho balance emocional, mental, físico, porque depende cómo le pegue ese divorcio, pues hay personas que se derrumban, hay personas que se ponen muy enojadas, hay personas que de plano les cambia la vida, no pueden trabajar, llegan hasta el grado que no pueden trabajar porque no pueden concentrarse por andar esa tormenta emocional a diario. Entonces, es importante que busque ayuda y ahorita vamos para allá. Por eso dejé ese punto al final. Entonces, tenemos también que hacer esas preguntas importantes y siempre recordar que el abogado no es nuestro terapeuta, no es. Entonces, si tú quieres pagar $450 la hora por ventilar tus emociones, puedes hacerlo, pero con un coach de divorcio, pagas una fracción de ese dinero y luego te llevas herramientas para que tú puedas moverte durante el proceso y, ¿por qué no?, a tu nueva vida en un mejor estado emocional. Así es que vamos a pasar al paso 4 y esto es ya cuando obviamente ya estamos listos o ya estamos metidos en ese divorcio, es obtén todas las copias posibles de tus documentos financieros. Hay muchas personas que viven con su pareja por años y no saben cuánto dinero hay en el banco, no saben si hay pólizas de vida, no saben si hay inversiones, no, o sea, ignoran todo eso. Estas personas solo viven automáticamente de lo que se deposita en la cuenta. Tú tienes tu cuenta por un lado, yo tengo la mía, tú me depositas y así vivimos. Pero ¿qué pasa en el momento de la separación? Nos perdemos, porque el abogado le dice: "Tráeme una lista de todos los assets, de todas las propiedades". Entonces, si no sabemos, a veces podemos perder, porque hay maneras que los abogados indaguen y saquen esa información, pero créame, hay gente que puede esconder cosas. Entonces, es nuestra obligación estar al pendiente de esos papelitos que llegan, de esos correos electrónicos que miramos, que no entendemos, o que, Bitcoin, ¿qué es esto? Tómele una foto, tómele un screenshot, porque a veces las personas hacen inversiones sin consultar con el compañero, sin decirle nada, especialmente a esos que llevan eh, el control de las finanzas solos. Entonces, cada vez que usted mire un estado de cuenta que llega por ahí, tómele una foto, porque uno nunca sabe. Recuerde que obviamente no nos casamos pensando en una separación, pero precisamente por esa situación hay bastantes clientes que no tienen esa información en el momento que llega. Obviamente, si no es nuestra opción, nunca nos vamos a separar, nunca nos vamos a preparar para estos momentos, pero la vida es cruel a veces y nos sorprenden nuestra pareja con que ellos ya no quieren estar con nosotros. Y pues no hay mucho que nosotros podamos hacer porque un matrimonio es de dos. Y si uno de ellos ya no quiere colaborar, entonces no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Por eso es importante tener por sí sí o por sí no. Es más,
yo me atrevo a decir que usted tiene que saber todo lo que hay en su entorno en cuanto a la economía de su hogar por cualquier emergencia. Y les voy a poner este ejemplo. Durante la pandemia, yo vi a muchas personas desesperadas cuando los esposos o las esposas estaban en el hospital y ellos no sabían dónde estaba el dinero, ellos no sabían dónde estaban los papeles de casa, ellos no sabían nada. Y créanme que un par de ellos se enfrentó a la ah, desdicha de perder al compañero y luego pues no sabían qué hacer porque no había preparación. Una de las cosas que yo les digo a mis clientes es, busca tu abogado de cabecera y empieza a hacer un testamento. Si te divorcias, el testamento puede cambiar, pero si no te divorcias, te protege por cualquier cosa, por cualquier emergencia, por saber qué tanto hay, cómo lo vas a agarrar, especialmente cuando si tu esposo o esposa está invirtiendo con los que se llaman partners, con otras personas, que en realidad, si tú no sabes, no sabemos qué puede pasar con ese dinero, no sabemos qué puede pasar con la ganancia de esa persona. Si tú no sabías, créeme que el mundo no es tan bonito como parece. Entonces, es importante hacer testamentos, es importante saber cuánto tienes, cuánto hay, ya sea para un divorcio que te salga de sorpresa o una pérdida familiar que también salga de sorpresa. Si es que no está de más prepararnos para esas situaciones. Ahora, otra cosa muy importante es revisa tu reporte de crédito antes que cierres tu caso de divorcio. Me alegro mucho que lo haya apuntado por aquí porque tengo dos testimonios de personas que cerraron su caso de divorcio, cada quien agarró su deuda, cada quien agarró su parte de lo que le correspondía, pero a los meses se dieron cuenta que había una deuda grandísima de tarjetas de crédito que ellos no abrieron. Entonces, tú sabes que tú estás tan entrelazado con tu pareja que ellos saben absolutamente todo de ti, incluyendo tu seguro social. Entonces, lamentablemente aquí, bueno, por lo menos hasta donde yo sé aquí en los Estados Unidos, pues tú puedes aplicar para una tarjeta de crédito sin que la persona esté presente. Solo tienes que tener esa información que solo tú debes saber, pero hay parejas que abren cuentas de, ya sea de tarjetas de crédito o préstamos de dinero a nombre de la otra persona, y luego si no se discuten en el divorcio, te queda esa deuda a ti. Conozco a alguien que ahora mismo se está declarando en bancarrota por haber hallado esa sorpresita después del divorcio en su reporte de crédito. Recuerda que mientras esas deudas estén pagándose, a ti no te afectan, pero una vez que se dejan de pagar es cuando empiezan los cobradores a llamarte y a decirte, oye, me debes $40,000. ¿Por qué o de qué? Bueno, es importante que mientras estés la situación de divorcio, revises tu reporte de crédito, asegurarte que no hay nada que tú no reconozcas. Si hay algo que no reconoces, corre con tu abogado y díselo para que esa deuda se le otorgue a la persona responsable por esa deuda, no importa que esté a tu nombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el paso número 5 es el autocuidado. Mm. Muchas personas pasan por un divorcio y se derrumban de una manera total. Entonces, empezamos a culparnos, empezamos a culpar a la persona, empezamos a culpar al mundo, empezamos a rechazar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque pues cuando no estamos felices internamente, cuando estamos pasando por una situación difícil, pues es bien difícil estar en una buena estado anímico. Entonces, tenemos que tener ese balance mental, físico, emocional, espiritual. Es importante tener todas estas cosas como, ¿por qué tenemos que tenerlas así? Porque una que nos falte desbalancea a las demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener todo esto en balance? Bueno, una cosa muy fácil es tener el apoyo emocional.
y no de la comadre ni de la mejor amiga, porque a veces estas personas pues nos quieren mucho, pues la mayoría de veces nos quieren mucho y ellos siempre van a tomar nuestro lado, aunque a veces nosotros no tenemos la razón. A lo mejor nosotros fuimos los culpables, si se puede decir de esa manera, de esa ruptura por nuestro carácter, por nuestra infelicidad interna. He conocido muchas personas que han destruido sus relaciones por no estar feliz internamente y no tenía nada que ver con el matrimonio. Tenían un buen hombre o una buena mujer, no les faltaba nada en su hogar, pero a veces nuestras infelicidades, Dios mío, no puedo pronunciar la palabra, nuestra infelicidad interna no nos deja progresar. Y por eso precisamente es importantísimo que antes que vayas a buscar un abogado para un divorcio o estés considerando un divorcio, te mires hacia adentro y mires si no eres tú el problema. Para eso están los coaches. Ahora, si tú lo llevas con tu amiga te va a decir, no, nena, tú tienes razón, es que, oye, pero no, a veces no tenemos la razón. Entonces, es importante que busques una persona neutral que te ayude a mirar hacia adentro. Yo sé que es bien difícil y si lo hacemos solos, casi imposible. A veces te toca hacerlo solo, pero te toma años descubrirte, te toma años entender que la del problema eras tú. Y créeme que pasa porque últimamente he tenido ese tipo de clientes donde se dan cuenta que después de tanto tiempo, después del divorcio, después de eh, fallar en una nueva relación, pues ellos son los que andan esas situaciones internas que tal vez son problemas de niñez, tal vez son cosas que pasaron en sus relaciones previas, amores frustrados, que siempre idealizamos a la persona como nos hubiera gustado que fuera. Tengo un caso muy particular de una persona que enviudó, y entonces ella andaba buscando a su ex esposo en las parejas venideras, o sea, en sus futuras parejas. Y eso es bien difícil. Tú no puedes idealizar o comparar. Entonces, por eso es importante que cuando tengas una pérdida mayor, ya sea un divorcio, la pérdida de un ser querido, busques ayuda emocional para cerrar ese ciclo. Y aquí es donde viene el paso número uno, que nos brincamos, porque ahora ustedes van a entender por qué es importante tener a un coach de divorcio en tu esquina. Entonces, el paso número uno es contratar a mis servicios para yo poderte guiar por todo lo que te acabo de explicar. Y mis servicios incluyen guía, apoyo, balance emocional, educación en el proceso legal, como lo pueden ver, los cierres de ciclo. Todo esto es bien importante porque depende cómo tú cierras este capítulo de tu vida. Esto sienta la base de cómo tú te vas a llevar con tu pareja para estas personas que tienen hijos. Acuérdate que una gran parte del divorcio es cómo te vas a llevar con el ex en cuanto a la crianza compartida, en cuanto a los hijos, en cuanto al futuro de todo lo que viene. Como lo repito, lo he dicho en otras ocasiones, las personas creen que a los 18 años se acaba la obligación de los hijos, pero no, vienen los nietos, vienen las graduaciones, vienen las bodas, vienen tantas cosas que vas a tener que compartir, te guste o no, si eres un padre eh, que se lleva bien con sus hijos. Obviamente tú quieres ser parte de todo eso. Y cuando hay divorcios, pues a veces no podemos estar en el mismo cuarto con el ex. Entonces, para eso es que tenemos que tener un divorcio pacífico, un divorcio cordial, un divorcio que cierres ese pasado con amor, con paz, armonía, donde te des cuenta que si te estás divorciando es porque ya la relación no servía. ¿Para qué cosechar esos sentimientos de que sí, que él me dejó, que se fue con otra, que, o sea, algo pasaba en esa situación? 100% felices, no se divorcian. Así es que consideremos eso. Mi trabajo consiste en ayudarte a pasar ese traguito amargo, a guiarte durante el proceso, a decirte que no tienes que terminar esa relación destruyéndola.
Muchas personas hacen eso. Ellos terminan el divorcio, terminan la relación, pero también terminan todo lazo amistoso o cordial en esas situaciones. Así es que mi dicho favorito es, si no tuviste un buen matrimonio, por lo menos ten un buen divorcio. Y eso dice tanto, como le dije la otra vez, eso dice tanto. Si de verdad no pudiste comunicarte con tu esposo durante la relación de pareja, trata de hacerlo por lo menos al final, porque siempre es bueno tener a un compañero que va a estar dispuesto a ayudarte en cualquier situación con tus hijos. Y créeme que son años de experiencia donde yo he visto estas situaciones. Un ejemplo que te voy a poner es cuando los niños están pequeños, pues tú los puedes manejar y está todo chévere porque nomás un grito, un regaño y ya los niños se quedan quietos. El problema es que en la adolescencia ya esos grititos y esos regaños ya no son tan efectivos como cuando estaban bajo nuestro control. Entonces, aquí es donde vamos a necesitar esa mano fuerte de papá o ese consejo de amor de mamá para balancear todas esas emociones de un adolescente. Nosotros solo no podemos, nos ponemos a pensar en el momento que la situación está pasando, nos ponemos a pensar en lo que estamos viendo ahí en el momento del divorcio, pero nadie nos sienta a pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando este adolescente se te revele y eh, tú solita o tú solito no seas capaz de manejar esa situación? Entonces necesitamos al papá, necesitamos a la mamá. Así es que aquí es donde viene la cordialidad, aquí es donde tenemos que ser buena gente con ellos para que nos ayuden en el momento de la necesidad. He visto muchas personas que ahora mismo están pasando esa situación porque pues no se les ocurrió que en el divorcio, cuando están en peleas y tienen todo bajo control, estos niños pues van a cambiar y nos van a dar dolores de cabeza grandes más adelante. Así es que tenemos que pensar en estas cosas. Am, el balance emocional es importante, como ya lo mencioné, para nosotros poder llevar una vida normal, si se puede decir, en lo que cabe, normal, durante el divorcio. Y una cosa que pasa bastante es que cuando estamos bajo emociones y no las sabemos controlar, a veces perdemos porque rechazamos ciertas cosas que por ley te corresponden. Y para eso es que tú tienes que tener al abogado. El abogado se encarga de tus cosas legales, tú te encargas de tus emociones, como contratando un coach de divorcio como yo, a tus órdenes, para manejar la situación en cuanto a la emoción. Entonces, los egos no nos ayudan para nada en el momento de un divorcio, porque si tú rechazas cosas, después te vas a arrepentir. Lo he visto muchísimas veces. Y está el lado contrario, la persona que lo quiere todo porque está dolida, porque algo le hicieron y porque el otro no se merece nada porque se portó mal. Bueno, lamentablemente no es decisión tuya. Recuerda que aquí todo se rige por leyes. Entonces, tú tienes que educarte qué es lo que te otorga la ley si esta persona se portó mal. Si tú no quieres hacer la búsqueda en una biblioteca o lo que sea, pues ve con el abogado porque ellos ya tienen toda la información en la palma de su mano. Entonces, por eso es importante que busques a 3 diferentes abogados que se especialicen en ley familiar. La ley es igual aquí, bueno, en Texas, estamos hablando de Texas, es igual aquí en Dallas, San Antonio, en todas partes, siempre y cuando sea el estado de Texas. O si los 3 te dicen lo mismo, eso es lo que es. Entonces, hay que educarnos, hay que informarnos, hay que tener, hay que estar un paso adelante de lo que pudiera pasar, porque si no, a veces perdemos. Entonces, tenemos que entender también que hay tipos de divorcio. Muchas personas dicen, pero un divorcio es un divorcio. No necesariamente. Depende de la situación de cada persona. Hay los tipos de divorcio que son de común acuerdo y están los divorcios reñidos. Pero ¿cómo sabemos que vamos a tener un divorcio de común acuerdo? Entonces nos regresamos al paso 2, es cuando te comunicas con tu compañero, tienes esa conversación para ver si en realidad el matrimonio se puede arreglar o no.
Si tú escuchas negativas, gritos, insultos, ya tú sabes que vas para un matrimonio que no va a ser de común acuerdo. Entonces, o las personas que dicen, no te voy a dar el divorcio nomás porque no quiero. Bueno, lamentablemente, si la persona no se quiere divorciar, aquí eso no tiene mucho peso. Por eso es importante que busques a tu abogado y le preguntes precisamente eso. Oiga, abogado, él me dijo que no se quería divorciar. ¿Qué voy a hacer? El abogado te va a decir qué es lo que se tiene que hacer con eso. Otras situaciones es si él te dice que no te va a dar nada, que te va a quitar todo, pues ahí está el abogado para que te clarifique. Otra cosa que les quería comentar es el cierre de ciclos. Muy, muy, muy importante. Hay personas que tienen ya 10 años de divorciadas y todavía están con el resentimiento o con el sentimiento o la culpabilidad de lo que pasó en ese matrimonio. Así es que mi trabajo también consiste en ayudarte a cerrar ciclos. Han venido muchos clientes a mi práctica sintiéndose culpables porque ellos fueron los que dejaron, ellos fueron los que cometieron el error. Entonces, la culpa no los deja vivir en paz y aparte les causa problemas en el matrimonio que tienen. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es cerrar esos ciclos, perdonarte a ti. O sea, a veces cometemos errores, todos cometemos errores, pero es lo que haces con la experiencia del error. No te quedes clavado en el error que cometiste, es qué aprendiste de ahí. ¿Lo vas a volver a hacer? ¿Cuáles son las conveniencias de volverlo a hacer? Sí, o sea, si ya no lo vas a volver a hacer, perdónate y cierra. Y lo contrario también es cierto. Hay personas que no perdonan lo que les hicieron, pero al final del día, ese rencor, ese resentimiento que tú sientes por la persona, lo que está haciendo es dañándote a ti. Dice un dicho por ahí que el odiar y el tener resentimientos con alguien es como tomar veneno diario, una gotita de veneno y esperar que la otra persona se muera. Mm. A veces la otra persona está feliz, la otra persona ya rehizo su vida, la otra persona ni en cuenta que tú te estás ahogando en tu propio vasito de agua. Así es que a cerrar ciclos, a perdonar, a ser mejores personas, porque un divorcio no nos define, ni nos definirá nunca. Es lo que hacemos con la experiencia que aprendimos en esa situación. Así es que ya ustedes lo saben. Si ustedes quieren contratar mis servicios, yo estoy a sus órdenes. De hecho, doy 15 minutos de sesión gratuita para saber si somos compatibles, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo guiar, contestarte una pregunta rápida. Eso no me hace ninguna diferencia. Y una cosa que tienes que estar también consciente es que una sesión o 2 sesiones no te van a cambiar 20 años de desastre emocional que vienes cargando. Así es que cuando tomamos conciencia y queremos sanar, pues necesitamos varias sesiones. No vamos a decir que el coach es malo porque fuiste 2 veces y no te cambió la vida. O sea, no se puede. Así es que tienes que ser consciente que para sanar es un proceso, lo mismo que un divorcio. Es un proceso y posiblemente sea largo, así es que tienes que estar constante, ya sea con un coach de divorcio, ya sea con un psicólogo o ya sea con trabajo interno diario. Tienes que sanar, tienes que perdonar. A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por las elecciones que hicimos. Muchas personas se enojan con el ex por A o B, pero al final del día, si buscamos un culpable, llegamos a la conclusión que nos cae aquí, porque nosotros elegimos a ese compañero para bien o para mal, fue nuestra elección. Así es que gracias por su sintonía. Me encantó estar con ustedes, a sus órdenes si me necesitan y pues ya saben, sintonícenos todos los martes a las 10 de la mañana por aquí, por Hablemos de Relaciones y Divorcio en Motiva Activa Network. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta el próximo martes. Motiva Activa presenta Hablemos de Relaciones y Divorcio con Yanira Mendoza.
todos los martes a las 10 de la mañana por Motiva Actívate.